Good morning, my children, and once again, welcome back to your English class, the class of the teacher Jacob. Today, my children, on this beautiful Monday, we're going to continue with the letter E in its small form. But before we commence with this, remember, let's go back to previous letters of the alphabet to see what objects can we apply to them. Para el día de hoy, chicos, vamos a continuar con nuestro estudio de la letra E, letter E, en su forma minúscula. Recuerden que nosotros el viernes estuvimos trabajando con la capital E for elephant and for eagle. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Recuerden, cada vez que veamos una letra y en su forma mayúscula o minúscula, tenemos que regresarnos al principio para repasar todas las letras que hemos estado trabajando, incluyendo sus objetos. So, let's begin. The first letter of the alphabet, the letter A, ambulance, airplane, apple, ant. The letter B, the letter for boot, balloon, bear, and ball. The letter C, the letter for coin, for clown, for comb. Remember the comb, the object that we use to accommodate our hair. Peine in English, comb with the letter C. The letter D, we have the dragon, the doll, the door. Remember the door, the object that appears in each one of the rooms. Door in Spanish, puerta. And finally, the dog, which is part of the family of pets, in Spanish, perro. Now, with the letter E, we had the elephant, which is an animal of the zoo. Remember the elephant? And the eagle, which in Spanish, águila, the eagle, remember, belongs to the family of birds. Pertenece a la familia de las aves, and it's the biggest bird of all. Y es el ave, el águila es el ave más grande de todas, incluyendo aves como las palomas, los pericos, los pajaritos, los canarios, and so on and so forth. So, for today, we have small e for egg and for earth. Once again, I will explain the vocabulary of today. The only thing that the teacher wants from you, my beautiful children, is to concentrate and to pay attention. Let's begin. The egg. Egg is an object that has an oval shape, and inside the egg we have two objects. Inside the egg, whether we can have food or maybe we can have a baby animal inside. Okay? Para el huevo, chicos, recuerden, tenemos dos tipos. Tenemos el huevo que nosotros podemos comer, el que nos cocina con mucho cariño nuestra mamá o nuestro papá, esos huevos revueltos, huevos estrellados. Ese es el alimento que nosotros podemos consumir. Ahora existe otro tipo de huevo que dentro de este contiene un bebé animal. Ahora existen varios animales que en lugar de tener al bebé en su pancita, pues estos los ponen en huevitos para que dentro de meses vayan creciendo y al final, pues cuando se quiebran, están ya listos para vivir. ¿Okay? Animals that are born from eggs, animales que son nacidos del huevo, they can be, for example, snakes, chickens, pew, 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 and of course birds, including eagles. ¿Okay? Recuerden, chicos, que para animales que nosotros podemos decir que nacen de los huevos, existen tal vez las serpientes, los cocodrilos, also turtles, an animal of the sea, okay? Los animales del mar como las tortugas también vienen de los huevitos, and of course the birds, también los pájaros como el águila que habíamos platicado, también vienen de este huevito. Now, as you can see here, under the egg we have a vase
that is holding the egg, that is called nest. Como pueden ver, debajo del huevito tenemos una basecita que se le llama nido. The nest is made of particles of a tree and the function is to keep the egg warm. Como pueden ver, el nido está compuesto por partículas como la paja que provienen de los árboles. Estas se juntan para que mantengan calientito al huevito y de esa forma pues esté sano y no se enfríe o le pueda suceder algún daño al bebé animalito que está dentro. Okay, so remember we have two types of eggs, the one that we eat and the one that has a baby animal inside. Recuerden, tenemos dos tipos de huevo, el que comemos y el que contiene un bebé animal adentro. And of course, the most important part of today is that egg begins with the small E. Very good. Let's continue with the second object of today, which is planet Earth or just Earth. Now, teacher Jacob, what is Earth? As you can see here, we have a circle that is also called world, okay, world or Earth. La Tierra, okay, es el lugar donde nosotros vivimos, donde todos los seres humanos del mundo habitamos, okay. El planeta Tierra está dividido por continentes. Cada uno de estos continentes tienen sus propios países. Por ejemplo, el continente americano es donde nosotros vivimos. Ahí dentro de este continente americano existen países como México, como Estados Unidos, ¿ok? En el continente asiático existen países como China, como Japón, ¿ok? Todos estos continentes, todos estos países, todos estos estados se encuentran dentro de una bolita llamada el planeta Tierra. Ahora, el planeta Tierra también tiene hermanos, sus planetas, como son Marte, Júpiter, Venus. Todos esos planetas son hermanos de la Tierra. Okay? So, also another very interesting characteristic about the Earth is that, as you can see, most of the planet Earth is color blue. Do you know why? It's color blue because there is a big percentage of the water that covers the earth. Ustedes, como pueden ver en el dibujo que les acabo de poner, la mayoría del planeta Tierra está de color blue, de color azul. Ustedes se preguntarán por qué. El planeta Tierra, la mayoría de este está compuesto por agua, ¿ok? Entonces, pues como podemos ver, o si alguna vez ustedes se interesan más en esto, pues sus papitos les pueden mostrar una imagen del planeta Tierra y verán que en su mayoría está el color blue porque el planeta Tierra está compuesto por mucha agua. Okay, that's also very interesting and very important. Okay, so remember, Earth or planet Earth, Tierra o el planeta Tierra, it's an object that uses the letter E, small e. Very good. So, for today, my children, we have 2 pages that appear in your teddy book. Para el día de hoy tenemos 2 páginas que son parte de su teddy book. We have the egg and we have the earth. In a few seconds I will explain what we have to do. Ahorita les voy a explicar qué tenemos que hacer en estas páginas. Remember, right now, let's practice our pronunciation exercise. Ahorita vamos a comenzar con nuestro ejercicio de pronunciación. Para esto, chicos, remember, it's very important that whenever you are watching the video, you say the word louder, as loud as you can, so I can hear it from the other side of the screen. Recuerden, chicos, ahorita para nuestro ejercicio de pronunciación, donde ustedes se encuentren, quiero escucharlos bien fuerte para que de esa forma los pueda escuchar, ¿vale? So, let's begin.
egg. Very good. Egg, it's an object that uses the letter E, small e. Let's continue with this now, with the second one, with the number 2. Earth. Okay, once again, una vez más. Earth. Earth, it's an object that uses small e. Very good. Now, for today, as I mentioned it, we have to do these 2 activities. The first one is the egg, and the second one is the earth. The 2 activities are divided in 3 parts. Cada una de las actividades está dividida en 3 partes. We have the letter of today. Tenemos la letra del día de hoy, small e. Under it, we have a small sentence. Abajo tenemos una pequeña oración que dice, this egg, este huevo, this egg is small, es pequeñito. Okay, very good. Under the sentence, we have the illustration of the egg, and we have the examples of the letter that we have to trace. Debajo de la oración tenemos nuestra imagen del huevito, eso lo vamos a colorear al finalizar de remarcar los ejemplos de la letter E. Recuerden que esta es la parte más importante de las actividades. So, once you have your pencil, una vez que ya tengamos listo nuestro lápiz, sosteniéndolo correctamente, let's trace the letters. Vamos a remarcar the letter of today. Remarcamos la letra del día de hoy. Small e. Small e. Recuerden, chicos, mientras remarcamos es importante repetir el nombre de la letra. Small e for egg. Okay. After finishing all of the examples, ya que hayamos terminado de remarcar todos los ejemplos que aparecen en esta actividad, then we can paint the egg. Ahora sí, podemos colorear nuestro huevo. With color yellow, with color brown, with the color that you want. Okay? Remember, this is optional. Recuerden, chicos, ustedes pueden colorearlo del color que quieran. El color es opcional. Then, we continue with the second activity. Después pasamos a la siguiente actividad. Once again, we have the planet Earth or just Earth. Okay? And we have a small sentence. Tenemos una pequeña oración that it says, dice, the earth is our planet. La Tierra es nuestro planeta, de todos nosotros. Okay? Very good. Under the sentence, we have the picture of the earth. We have to paint it, but after we finish with the tracing of the letters. Recuerden que nuestra imagen de la Tierra lo vamos a colorear, pero tenemos que empezar primero con nuestro remarcado de palabras. For this, remember, repeat the name of it. Para esto, cuando remarquemos, es importante repetir el nombre de la letra. Small e. Small e. Small e is for earth. Once we have finished tracing all of the examples of the letter, then we can paint our planet Earth, okay? We can use several colors, or if you want, you can use the ones that I used. Color brown and color blue. Once again, this is optional. Very good. So, that's it for today, my children. The teacher Jacob, as always, is very happy to see all my favorite students of Kinder 2. Remember, continue working hard, continue reviewing, studying, and checking all the letters of the alphabet, numbers, vocabulary, and all the topics that we have been working since the day one. Recuerden, chicos, que estoy muy contento con todos ustedes. ¿Ok? Esto quiere decir que sigan esforzándose, sigan echando ganas, sigan repasando, estudiando las letras del abecedario, el vocabulario, la numeración, todo lo que hemos estado trabajando para que nunca se les olvide.
So, we see you tomorrow. Have an excellent afternoon. Que tengan bonita tarde. See you tomorrow. Take care. Goodbye.